Bueno, pues ahora que he estado platicando tanto sobre el origen de la antología, me voy yendo cada vez más atrás, ¿no? Y bueno, creo que su origen primero, ¿no? Estuvo cuando María Elena Olivera hizo su tesis, que se llama Entre Amoras, y es la primera vez que se hace un análisis de literatura lésbica producida en México, ¿no? Y entonces yo le decía a María Elena, necesita una antología esa tesis, porque los textos son súper difíciles de conseguir. En su gran mayoría, pues había que hacer, era ya de por sí un trabajo encontrar el texto, ¿no? Entonces yo le decía, no hay como el análisis, ¿no? Y la antología. Y además, ese momento histórico, que sigue siendo un poco este momento histórico donde todas las protagonistas son vivas, y todas las protagonistas se pueden antologar en un solo tomo. Eso no será así en el futuro, ¿no? Y bueno, ahí surge la primera vez que le tiré la bola a alguien para que hiciera el libro. Ya la segunda ocasión, bueno, durante todos esos años, digamos, entre que sale Entre Amoras y sale hasta que comienza a brillar, yo me he dedicado a hacer talleres de cuento, ¿no? Tengo talleres con cuentistas que están aprendiendo creación literaria y que están haciendo sus propios cuentos, y por otro lado doy estos cursos sobre cuentistas mexicanas. Entonces, cuentistas mexicanas en general, ¿no? Mujeres cuentistas más que nada, aunque tengo también varios discípulos, ¿no? Entonces, pues trabajando en eso, lo mismo, vas diciendo qué joya, vas topando, ¿no? Estos trabajos. Muchos de los que están en el libro eran y son cuentos que yo trabajo con mis estudiantes, que han analizado, que he dejado a leer, entonces son mucho parte de mi propia trayectoria, y algunos otros fueron creados en los talleres, que como les decía, no era requisito único que fueran cuentos lésbicos, sino que fueran cuentos que yo dijera, no, bueno, esto alguien más lo tendría que leer, ¿no? Entonces, cuentos de mis alumnas que eran memorables. Y ahí ya estaba en mi cabeza trabajando esa antología. Y entonces cuando Odette Alonso y Paulina Rojas sacan su antología de poesía, yo les digo, no, la que se tiene que hacer es la de cuento, porque miren, está esta y y me dijo, de pues hazla, porque ahí estaba. Y entonces, bueno, pues surge ya ese momento, porque así son los proyectos no los puede uno votar, el proyecto que es tuyo te persigue hasta que te tira de los pies, ¿no? Y entonces fue ese momento, o sea, porque ya dije, bueno, no lo va a hacer María Elena, no lo va a hacer otro, no lo va, y nadie lo hace, pues bueno, ya, ¿no? Ya. Y entonces me senté, ¿no? A, a releer, porque también sucede como cuando tú dices ese era el vestido más bonito del mundo y no lo compré, y luego lo ves y dices, no era el más bonito del mundo, ¿no? Entonces empecé a releer los cuentos para ver si eran los más bonitos del mundo como yo lo recordaba. Le pedí a algunas estudiantes sus cuentos para ver cómo estaban, y armé esa primera parte de la antología que era los cuentos que ya conocía. Y luego se viene la investigación, claro, los que no conocía, ¿no? Entonces, revisar antologías anteriores, porque sí hay algunas antologías anteriores, no tan comprensivas, ¿no? Con este afán tan enciclopédico de la mía, pero había que eran productos de concurso, que habían sido LGBTQ y aparecían ahí unos lésbicos, o que eran lésbico gay, y entonces ahí empecé a conocer otras autoras, conocer otros textos, pedirles que te los presten, porque todo eso también es una gestión y un trabajo. Y bueno, nadie me dijo que no. Esa es la verdad. Me los prestaron, me tuvieron muchísima paciencia y aquí está. El libro está dividido en dos partes. Una parte son los cuentos históricos y la otra parte son los cuentos inéditos. O sea, trae una oferta interesante de autoras que no son conocidas y reconocidas, que son jóvenes, que están empezando, incursionando tal vez en este género, ¿no? O sea, a lo mejor han escrito mucho, pero no lésbico. Entonces, bueno, pues esa es la segunda parte, es variada, es interesante, y la primera parte es la que yo llamo la histórica, y esa es donde tuve que hacer como ese ajuste, cómo quería que aparecieran en el libro, ¿no? Y para mí algo que resultó lógico, precisamente por la manera en la que yo
formo mis talleres de escritoras es por publicación, no es por edad de las autoras, ¿no? Tenemos autoras como Elena Garro, que son niñas prodigio y que a los 17, 18 años ya estaban publicando. Y tenemos algunos, ¿no? Que son los que florecen tardíamente, como se dice en inglés, que como Guadalupe Dueñas, ¿no? Publica y ya está de más de 40 años, ¿no? Entonces, esta diferencia hace que en realidad tienen otras lecturas. O sea, Dueñas pudo haber leído a Garro. Garro no podía haber leído a Dueñas antes. Entonces, esto es importante a la hora de entender la recepción, a la hora de entender la temática, a la hora de entender la política, porque la literatura está dialogando con lo que está sucediendo. Entonces, si lo acomodamos por edad, falseamos un poco esta secuencia, ¿no? Y también entender que si las autoras son en algo como he sido yo, tendrán curiosidad de leer otras autoras, ¿no? Entonces puede haber influencia, puede haber comunicación, puede haber respuesta a los textos anteriores, que no a lo, o sea, que no si no los conocían, no es posible, ¿no? Entonces ese fue el orden. La otra fue una experiencia personal para decidir esta manera. Cuando yo saco mi primer libro, quedo inscrita en una generación donde la más joven me lleva 15 años y las demás 20, 30 y hasta más, ¿no? Y esa es la generación en la que yo quedé, porque claro, así es, así debe ser estudiada la literatura. Entonces, ese fue el orden que yo propuse y también porque yo creo que en estos temas es importante entender quiénes abrieron brecha, quiénes dan la cara primero y cómo fue la recepción de esos textos. O sea, si bien es una antología de cuentos para todo público, también es un buen material para tesis, para investigación, para documental, para toda esa otra parte que también sostiene y amplía la literatura. Pues es urgente nombrar lo que no se ha nombrado de esa manera, ¿no? Muchas veces lo que me dicen es, hace falta decir lésbico, y les digo, bueno, si no hiciera falta para mí, no lo hago, ¿no? Pero, ¿por qué hace falta? Porque hay una necesidad estratégica de nombrar lo que estratégicamente no se nombra. Si uno busca, por ejemplo, en la crítica o la reseña o el comentario al libro de Beatriz Espejo al que pertenece este cuento, hay un silencio absoluto alrededor de la temática lésbica. Ese cuento no se menciona o la temática lésbica no sale a relucir, no es lo más importante. En Galería de Títeres de Pita Amor no se hace referencia a Raquel Rivadeneira. Hay poca investigación hasta que vienen las lesbianas a hacer esa investigación. Entonces yo creo que aquí es importante decir, ahí está de frente. O sea, no hay manera de ignorar esa parte, de voltear la vista, de hacer que la Virgen me habla. No, ahí está. Y una vez que esto está, yo espero que ya no sea necesario seguirlo haciendo. O sea, es una posición más bien estratégica. Pues es un fragmento de un poema de una célebre lesbiana, Emily Dickinson, y una maravillosa poeta. Y entonces ella está hablando de la palabra, ¿no? La palabra como si fuera algo inerte, ¿no? Hasta que comienza a brillar. Siempre los escritores, las escritoras, los poetas, las poetas, lo que estamos buscando es ese momento donde la palabra vibra, resuena, modifica, ¿no? Y entonces cuando yo leí, yo dije, o sea, eso es lo que yo quiero para mi libro, es feminista, es lésbico, es brujeril, es mágico, o sea, es como todo lo que a mí me gusta y me interesa y que además creo que resuena mucho con esta literatura, o sea, si uno le quita la etiqueta de mexicano, si le quita la etiqueta de escrito por mujeres, si le quita la etiqueta de lésbico, son grandes cuentos. Estarían en grandes antologías, gustarían de cualquier modo. Entonces es un momento de brillar, de que lo vean así como palpitando, ¿no? Y bueno, pues ese es el título del libro. Creo que la narrativa erótica lésbica es muy amplia, o sea, prácticamente todos los cuentos tienen esos momentos eróticos. Claro, en una visión amplia, no son necesariamente escenas de sexo o de cama o de seducción ni siquiera, pero sí hay una erótica de la danza, del estarse mirando, porque claro, la manera en que las personas
que no son heterosexuales se miran entre sí, interactúan entre sí, tiene que ser erótica. Tiene que ser una lectura diferente porque no es algo convencional donde con facilidad uno puede ir a invitar a una mujer a salir o seguirla y darle tu teléfono, ¿no? Entonces hay ahí una otra manera de trabajarlo. Yo creo que todos los cuentos lo tienen. Ese es uno de los comentarios que quienes lo han leído les ha gustado, que hay una cierta tensión, una belleza en la manera de mirar, en la manera de interactuar, ¿no? Entre mujeres que no necesariamente, como digo, son escenas que van o que tienden de forma inmediata hacia el sexo, aunque también hay. Y bueno, pues esa es la gran belleza del erotismo. Y creo que por otro lado sí se desmarca, ¿no?, del erotismo escrito por mujeres en México. O sea, es otro estilo, es otra forma, y entonces cuando uno lee, ¿no?, y compara, también vas encontrando lo lésbico, vas entendiendo de qué va, ¿no? Y creo que eso también es muy rico. Bueno, muchas de las escritoras del libro no son lesbianas, ¿no? Y creo que esa es una parte que es importante y que fue para mí fundamental, el entender que entonces el personaje de la lesbiana no era relevante solamente para las lesbianas, sino que las mujeres en general al escribir podían encontrar características que solo un personaje lésbico podría tener y por eso decidían hacer lesbiana uno o varios de sus personajes. Entonces, eso me pareció muy interesante y me parece que aporta a la discusión de cómo se está construyendo y visualizando. Por otro lado, algo que platicaba el otro día con un amigo gay, él decía, desde hace años existe el término hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, no de la misma manera tenemos esta visión de mujeres que tienen sexo con mujeres y que pueden desmarcarse de la bisexualidad o del lesbianismo, ¿no? Entonces creo que aquí se ve toda esa gama, o sea, una mujer que se considere heterosexual puede tener un encuentro con una mujer porque la sexualidad es dinámica, porque es temporal, porque tiene que ver con un montón de cuestiones que no son mentales, que no son intelectuales, que no son ideológicas, ¿no? Y eso, en eso el libro lo juega. Por otro lado, el feminismo también está presente. Muchas de las autoras del libro son abiertamente feministas, han hecho muchísimo por el feminismo y han hecho muchísimo por compilar, por dar a conocer otras autoras, que creo que también es una de las características del feminismo, que honramos, ¿no?, este legado, las que vinieron antes, las que recuerdo que en un taller que tomaba dijo una mujer, es que no quiero sonar como feminista, o sea, a mí eso me parece terrible. Y yo le dije, ¿y entonces qué haces un sábado en la mañana en un taller? O sea, deberías estar en tu casa atendiendo a tus hijos, porque eso es, sin el feminismo, eso seríamos, ¿no? Entonces es como, aquí está clara también esa posición y una posición que es muy importante, la de la libertad sexual. Toda familia tiene un legado. Eh, yo veo, porque doy un taller para escribir de las madres y abuelas, cuántas recetas la gente trae, ¿no?, de su familia, cuántas tradiciones, modos de celebrar, modos de sufrir, de velar, de doler. Y en mi familia, mi bisabuela, mi abuela y mi madre, todo era alrededor del libro, todo era alrededor de la poesía, sobre todo. Y, y entonces es una de esas cosas que no ves, ¿no? La gente llega al libro, a la literatura, a la lectura, pero yo no sé cuándo llegué, no recuerdo cuándo llegué, no recuerdo cómo llegué, porque en mi casa eso era como respirar, ¿no? Y había, siempre lo he dicho, había horarios muy estrictos, la hora de hacer la tarea, la hora de descansar, la hora de leer, la hora de bañarse, ¿no? Pero la hora de leer era como, bueno, era parte de la rutina, ¿no? Entonces, pues cuando hay una hora de leer, uno como en cuanto sabe leer, pues ya toma su hora de leer. Antes de saber leer, la hora de leer me leían. Entonces, siempre estuvo ahí presente. Muy tempranamente supe que iba a estudiar literatura. No consideré una segunda opción nunca, ¿no? Y creo que todo esto, pues,
estaba hecho de esa manera, ¿no? Y ya los intereses, el cómo se van, lo que tú decías, los intereses solo se amplifican, ¿no? No quiere decir que solo me interesa la literatura de mujeres, no quiere decir que solo me interesa el cuento, no quiere decir que solo me interesa lo lésbico, pero claro, te va atravesando y vas teniendo preferencias, ¿no? Y eso es así. ¿Qué importancia tiene? No hay una sola persona en mi vida el día de hoy que no sea mi padre o mi hermana que no los haya conocido por la literatura. Voy a recomendarles varios clásicos de la literatura lésbica porque precisamente ahora muchas personas me han dicho, ay, qué bueno que esté este libro porque los otros no están. No, sí están y hay que buscarlos y hay que conocerlos, ¿no? Entonces, les recomiendo Sandra Secreto Amor de Reina Barrera. Yo creo que es uno de los primeros libros donde no hay tragedia de ser lesbiana por ningún lado. Es puro gozo, pura fascinación y además para quienes han estado en el mundo lésbico, por decirlo de alguna manera, hay mucho chisme también, o sea, se puede identificar con facilidad ciertos personajes históricos de la vida lésbica. Amora, de Rosa María Rufiel, precisamente es una imbricación del feminismo con el amor lésbico. Y yo creo que es un clásico fundamental. Les recomiendo Requiem por una muñeca rota de Eve Hill, una novela muy interesante de leer, muy pionera del tema lésbico en México y muy rompedora, porque Eve Hill es además como bastante escandalosa, ¿no? Eso me encanta de su escritura y de su personalidad, ese deseo, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no? ¿Y por qué de eso no se habla? Y entonces yo sí lo hablo y bueno, entonces pues riquísimo, ¿no? Y son muy opuestas todas, muy diferentes. ¿Cuál otro les puedo recomendar? Con la boca abierta de Odette Alonso, que el cuento proviene de ahí. Son muy divertidos los cuentos de Odette y son muy complejos también. No son, no son necesariamente anécdotas fáciles de seguir y algunas tienen una profundidad casi dolorosa, entonces vale la pena. Pues más clásicos lésbicos como tal, pues puedo recomendar Dos mujeres de Sara Levi Calderón, un libro que estuvo desaparecido, ¿no? Era un libro casi mítico porque cuando la autora saca el libro, el padre de la autora compra la edición completa y la destruye, ¿no? Entonces es un caso de censura, ¿no? Que merece también un documental, porque eso sucedió aquí, no sucedió en Afganistán, ¿no? Y el libro desaparece porque obviamente la autora no puede, ¿no? Sacar una siguiente edición y yo creo que ni ganas le quedaban. Entonces, algunas mujeres habían rescatado ese libro y sobrevivía a través de las fotocopias, los préstamos y es hace unos pocos años que se relanza este libro y también una siguiente versión de ese libro. Entonces, bueno, creo que son algunos para iniciar aquí. Todas, hay que buscar más de todas estas autoras, pero esas son algunas.